En el episodio número 130 del 3 en 1 de esta semana les traemos el viacrucis que deben hacer a pie los pacientes renales en el Zulia para poder dializarse. Luego, escucharemos cómo la oposición venezolana podría capitalizar las marcadas diferencias internas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por último, te diremos qué debes hacer si aún no tienes la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 130 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Quien les saluda una vez más, Luis Miquilena, acompañándolos. Siempre un placer darles la bienvenida. Entramos en la semana 75 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena flexible de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional. Al momento de esta grabación, las cifras del coronavirus en Venezuela son las siguientes: 320.922 personas contagiadas, 307.261 personas recuperadas satisfactoriamente y lamentablemente anunciamos la cifra de 3.830 fallecidos. Esto vale la pena recordar según los reportes que a diario emiten los voceros del régimen madurista. Vamos a comenzar esta semana visitando el portal El Pitazo y el reportaje Si quiero vivir, tengo que caminar. Más de 10 kilómetros 3 veces a la semana debe caminar Marixa Villarreal para llegar al Hospital Universitario de Maracaibo para poder practicarse la diálisis. La falta de gasolina, transporte y efectivo en la capital del estado Zulia ha obligado a pacientes renales a movilizarse por sus propios medios a los centros de atención. Hasta el mes de julio, Marixa había sumado 960 horas de caminata desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus en marzo del 2020. Me voy a pie porque no hay gasolina, porque si tuviera el bus trabajando, tuviera los carros trabajando. Por allá rodé por Cecilio Acosta y así llegué ensangrentada. No, es que yo no puedo perder mi diálisis. Una diálisis perdida es bravo. Vamos a escuchar a Mariela Navas desde el estado Zulia con el reporte. Los hallazgos de este trabajo no son más que la violación de los derechos humanos que están viviendo los pacientes renales del estado Zulia. Es gente que tiene que caminar de 10 a 15 kilómetros para poder cumplir su tratamiento acompañados por sus familiares o solos, en muchos casos expuestos a los peligros de la calle y lo que genera salir de una diálisis con fatiga y enfrentarse a un clima como el de Maracaibo. Además de otros escenarios como el mal estado de los hospitales, la falta de medicamentos y comida. Incluso hay pacientes que en medio de esta realidad decidieron no seguir caminando y se han resignado a morir. Mariela, bienvenida. Increíbles estas historias. Cuéntame, ¿cuántos pacientes se ven afectados por esta situación en el estado Zulia? Hola Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de 3 en 1 desde Maracaibo. Un gusto para mí poder acompañarles. Lo primero que debo comentarte es que este es el segundo de 5 trabajos que forman parte de un seriado llamado Los Rostros de la Emergencia que lleva a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia. Con relación a tu pregunta, en Maracaibo existe un aproximado de 680 pacientes renales que reciben tratamiento en al menos 10 centros de atención entre privados y públicos. Muchos de ellos dentro de los principales hospitales de la ciudad, como es el caso del Hospital Universitario de Maracaibo. Lo que resulta impresionante es cómo se ha venido a menos la calidad de vida de estos pacientes que son madres y padres de familia, incluso jóvenes estudiantes que viven en un constante peregrinar para poder conseguir traslado seguro a los centros de salud, sobre todo los pacientes foráneos. Realmente los pacientes renales, si quieren seguir viviendo, tienen que caminar, pero realmente muchos de ellos, muchos de los casos que nosotros pudimos consultar manifestaron estar ya cansados, deprimidos porque se sienten abandonados por el Estado. ¿Y qué medidas ha adoptado el gobierno regional para paliar esta calamidad? Sobre las medidas que ha tomado el gobierno regional, hay que aclarar, Luis, que luego de la entrada de la pandemia, los pacientes renales e incluso los oncológicos hicieron más de 8 protestas para finalmente lograr que les asignaran una estación de servicio exclusiva para el despacho de combustible. Lo que sucede es que solo les dan gasolina una vez al mes y les despachan 30 litros. Esto solo les alcanza, según lo que ellos nos manifestaron, para ir a diálisis 2 veces a la semana y no alcanza para cumplir el tratamiento mensual. Entonces la mayoría están obligados a caminar, a usar sillas de ruedas, bicimotos, entre otras modalidades de transporte que ya son frecuentes en el estado Zulia para no perder su tratamiento. Hasta una próxima oportunidad, Mariela.
Continuamos con el portal Tal Cual y el reportaje Oposición puede capitalizar diferencias en el PSUV, pero ciertas condiciones aplican. Escuchen bien, para politólogos y analistas, el sector opositor podría sacar provecho de las divergencias que mostró el Partido Socialista Unido de Venezuela en sus pasadas elecciones primarias, pero debe haber cohesión y una ruta estructurada de cara a los comicios de alcaldes y gobernadores del venidero 21 de noviembre. El ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky defendió el voto como principal instrumento para generar un cambio. Conociendo la realidad que veo en la calle, sobre todo en el barrio, yo digo, oye, pero es que aquí, señora, aquí hay que votar, porque lo que usted me está diciendo, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo lo convertimos en una fuerza? Bueno, el voto. Es que vienen ahora algunos a decirnos que es que, bueno, bienvenidos, que nosotros siempre se lo dijimos, oye, está bien, pues, di lo que quieras, todo otro tema. Todo va más allá de eso también es una cosa de simplificar el problema del país, porque tú oyes a algunos supuestos opositores y son más opositores a la oposición que a los responsables de la destrucción del país. El también exgobernador de Miranda se refirió al proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en México y dijo que ojalá traiga resultados fructíferos al pueblo venezolano. La periodista Sofía Neder con los detalles. El sociólogo político Francisco Cuello asevera que la oposición podría atraer a algunos disidentes del chavismo, pero que no debe hacerse ilusiones. Asevera que al menos en el discurso de algunos opositores se observa que se ha capitalizado el resultado de las primarias oficialistas. También llama la atención sobre el discurso, la narrativa de la oposición según la cual se ha deslegitimado la contienda revolucionaria. A su juicio, lo que se está viendo del PSUV no solo son las peleas y la violencia interna, aspectos que son muy graves, sino también el hecho de que se están haciendo trampa entre ellos, así como las afirmaciones que se han exhibido en las cuales se evidencia los arreglos internos que violaron la votación popular. Por su parte, el politólogo Óscar Vallés destaca la violencia de las primarias oficialistas y señala que en algunos estados se vio claramente la poca capacidad de respuestas del chavismo y que esto podría ser un punto importante para los sectores de la oposición. Al mismo tiempo, acota que las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela tienen diferentes lecturas. Una lectura para la oposición minoritaria, que hasta ahora es la que ha decidido participar en la contienda del 21 de noviembre, y otra para el sector mayoritario, que todavía deshoja la margarita. Un placer saludarte, Sofía. Bienvenida nuevamente. Quisiera hacerte un par de preguntas. ¿Qué aspectos se requieren para que la oposición pueda sacar provecho de las diferencias que pudimos ver en el PSUV? Tras las fisuras puestas de manifiesto en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, se abren oportunidades para que la oposición venezolana pueda capitalizar esta situación interna. Sin embargo, no debe excluirse el hecho de que los adversarios de Nicolás Maduro atraviesan una carrera de obstáculos y retos. Sacar provecho de la situación no es tarea sencilla, pero tampoco imposible. En ese sentido, el politólogo Ángel Álvarez destaca que la oposición debe aprender a maniobrar, lo cual no significa que tenga que atraer a sus filas a los disidentes del gobierno, pero sí presentar un proyecto, una propuesta que resulte creíble y confiable. Pero además debe presentar un plan en el que se incluyan los puntos de vista, así sea de forma parcial, de todos esos disidentes y además generar confianza en la forma en que la oposición concretaría esas propuestas. Este mecanismo también implicaría respetar los derechos de quienes se han sentido excluidos dentro del partido oficialista. ¿Y la negociación iniciada en México es excluyente de la participación electoral? La negociación iniciada en México el 13 de agosto es una parada, una estación por la que también deben pasar los adversarios de Nicolás Maduro o por la que han decidido pasar. Sin embargo, esto no avisora de entrada que haya cambios importantes y que sus principios o sus solicitudes sean aceptadas de forma efectiva o que se concreten. Tampoco podría garantizar el gobierno que sus aspiraciones tuvieran éxito
pero en ese sentido lo que tiene más próximo la oposición son las elecciones regionales, elecciones en las cuales el sector mayoritario de los adversarios de Maduro no han oficializado una participación. Para el politólogo Ángel Álvarez, la oposición se favorecería de las disidencias del gobierno en el venidero proceso comicial solamente si el gobierno y su disidencia van con tarjetas separadas y listas separadas. Otro aspecto que considera importante el analista es que más allá de ir o no a las elecciones, sería qué vendría después del proceso comicial, tanto si se abstienen o si concurren, qué vendría después. Sin una estrategia clara, no es posible capitalizar las fisuras dentro del oficialismo. Muchísimas gracias, Sofía. Hasta una próxima oportunidad. Y esta semana vamos a cerrar con runrun.es y el reportaje que hace una pregunta que ronda en la mente de muchos venezolanos ahorita. ¿Qué hacer si todavía no tienes la segunda dosis de la Sputnik 5? No son pocas las personas en Venezuela que no han recibido el complemento de la inmunización rusa. De acuerdo a los especialistas, quienes hayan recibido solo una dosis de esta vacuna no deberían iniciar un protocolo con la Sinopharm, debido a la poca disponibilidad que hay en el país con el tema de las vacunas. El infectólogo Julio Castro recomendó a quienes tengan una dosis de la Sputnik insistir en la segunda aplicación. En el caso particular de la vacuna de AstraZeneca, de la vacuna de Sputnik V, el componente del vector viral, que es un adenovirus, entre el primer componente y el segundo componente es diferente. Conclusión número 1. Usted no se puede poner, como no hay segunda vacuna de Sputnik en Venezuela, no se puede poner 2 veces el primer componente. Eso es absolutamente contraindicado. Usted debería entender que debería recibir el primer componente primero y después el segundo componente. No repite el primer componente, me lo van a preguntar. Del tema de que no hay segundo componente en Venezuela de vacuna rusa, entonces la gente me va a poner de nuevo el primer componente. Eso no tiene sentido. Nuestra compañera Andrea González con los detalles. Desde hace varias semanas, quienes esperan completar su ciclo de vacunación con la vacuna Sputnik V se mantienen en incertidumbre, pues todavía no se sabe cuándo se podrán aplicar la segunda dosis y algunos comienzan a estar cerca de cumplir los 90 días del intervalo. La falta de la segunda dosis de Sputnik V ha generado un sinnúmero de interrogantes. Una de las más comunes es si esta vacuna puede combinarse con alguna otra disponible en el país para así completar el ciclo de vacunación y aumentar la protección contra el coronavirus. Al preguntarnos sobre qué pueden hacer aquellos que todavía no cuentan con la segunda dosis de Sputnik V, consultamos a 3 expertos que explican cuáles son las recomendaciones más adecuadas para esta situación. En primer lugar, María Torres Viera, quien es médico, hematólogo y oncólogo, aclaró que no existen evidencias científicas de que se pueda combinar una primera dosis de Sputnik V con una de Sinopharm. En todo caso, ve como lo más conveniente, tras cumplir el intervalo establecido, que las personas puedan reiniciar el ciclo con otra vacuna. Sin embargo, Manuel Figuera, quien es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, y Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, no recomiendan reiniciar esquemas completos con la Sinopharm, puesto que eso le quitaría la posibilidad a otras personas de aplicarse la vacuna. En general, la recomendación es esperar a que lleguen las segundas dosis de Sputnik V y mientras esto no ocurra, seguir exigiendo a las autoridades de la administración de Nicolás Maduro que traigan las vacunas necesarias para poder completar los ciclos de vacunación. Andrea, un gusto saludarte. Cuéntame, ante la llegada de la variante Delta, ¿qué puede significar no recibir la segunda dosis de esta vacuna? Manuel Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, explicó que en vacunología, cuando las personas tienen un retraso en la segunda dosis, lo más recomendable es colocarla cuando se tenga oportunidad. Sin embargo, considera que hay que insistir a las autoridades para que traigan las segundas dosis de la Sputnik V y que las coloquen. A su vez, María Torres Viera, quien es médico, hematólogo y oncólogo, dijo que en términos de eficacia se ha comprobado que una sola dosis de Sputnik V ha reportado globalmente un 79%, señalando que este es el argumento que ha utilizado Rusia para decir que vienen ahora como la Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, y la han nombrado como la Sputnik Light. Sin embargo, considera que se debe discriminar de lo que se habla en términos del huésped, al señalar que no es lo mismo una sola dosis en un paciente de 60 años, de 30 años o de 80 años. ¿Y qué dicen las autoridades ante las fallas de distribución de la Sputnik 5?
Hasta ahora, las autoridades de la administración de Maduro no han informado nada al respecto, a pesar de que muchas personas, en su mayoría de la tercera edad, llevan casi 2 meses de espera para poder aplicarse la segunda dosis. Por otra parte, en días pasados y a través de un comunicado de prensa, el equipo de Sputnik V confirmó que en el mes de agosto se resolverían por completo todos los retrasos temporales en la entrega del segundo componente de esta vacuna. Tras este anuncio, algunos países del continente comenzaron a recibirlas. Tal es el caso de Argentina, donde el 9 de agosto arribó al aeropuerto de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, un lote cargado con 400.000 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V. Sin embargo, sobre Venezuela no se ha dicho nada al respecto. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, querida audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Como siempre, si el contenido les pareció relevante, le pido por favor a todos ustedes nos ayuden a llegar a muchísima más gente. Se los ponemos fácil. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también nos pueden ver en la plataforma de video YouTube. Compartan el enlace. La información es poder y mientras más gente tengamos informada, más poder tendremos. Nuestra invitación es a que se cuiden. Todavía el tema de la vacunación en Venezuela sigue siendo muy, pero muy lento. Y mientras no tengamos una política seria por parte del Estado en este tema, lo mejor es quedarnos en casa. Si tienes que salir, usa doble tapaboca, gel antibacterial, alcohol y se recomienda que te laves las manos constantemente con agua y con jabón. Evita tocar tu cara. Recuerda que cuidarte es cuidar de los tuyos. Evitemos juntos la propagación del coronavirus. En la producción de este espacio estuvieron Yagnalí Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Les acompaño una vez más Luis David Miquilena, siempre un gusto acompañarles en este condensado de información y nos vamos a escuchar nuevamente la próxima semana. Hasta luego.